Admitámoslo, cuando empezamos a coser, poner una cremallera impone muchísimo. Nos quedan torcidas, la tela se frunce o el prensatelas choca con los dientes y rompemos la aguja. Pero se acabó. Bienvenidos de nuevo a Costura Brava. Hoy vamos a perder el miedo a estos cierres con esta masterclass completa. En los próximos minutos vas a aprender qué tipo de cremalleras usar según el proyecto, el tipo de prensatelas que necesitas exactamente y los trucos de taller para coser cremalleras normales e invisibles con un acabado 100% profesional. Abajo en la cajita de descripción os dejo los minutos exactos de cada sección por si queréis saltar a una parte en concreto. Y si os sirve de ayuda, recordad que los enlaces a todos los prensatelas y paquetes de cremalleras que uso hoy los tenéis también en la descripción. Antes de coser hay que entender qué tenemos entre manos. Toda cremallera tiene la cinta, la parte de la tela, los dientes, el carro, lo que desliza, el tirador y los topes superior e inferior. Conocer el tope es vital para no partir agujas luego. Los 4 tipos principales de cremalleras son los siguientes. La cremallera de espiral, de nylon. La todoterreno, flexible, perfecta para las faldas, cojines o neceseres. Es muy dócil bajo la máquina. La cremallera inyectada, de plástico. Los dientes son como bloques, súper resistentes. Ideal para chaquetas deportivas o bolsos con cuerpo. La cremallera metálica, para vaqueros o cazadoras de cuero. Pesa más y aquí sí que hay que tener cuidado con las agujas. La cremallera invisible, la joya de la corona. Los dientes van por detrás. Cuando se cose, literalmente desaparece en la costura. Si no tenéis mercería cerca, os dejo en la descripción mis enlaces de afiliados de Amazon a unos packs ahorro de cremallera invisibles y de nylon, que vienen en 50 colores y salen tirados de precio. Son los que yo compro siempre para tener fondo de armario. El 90% de los desastres al poner una cremallera vienen por no usar el prensatelas correcto. Este es el normal. Nos permite coser muy pegaditas a los dientes porque la aguja queda por fuera. Y este, que tiene como 2 carriles por debajo, es el de cremalleras invisibles. Los dientes se meten por el carril y él solo te abre la cremallera mientras coses. Truco de taller. Antes de nada, planchad la cinta de la cremallera, sobre todo si es de algodón, porque a veces se encoge con el primer lavado y nos arruga la prenda. Y usad aguja de 80 o 90 universal. Vamos con la técnica tradicional. Primero, cerramos la costura por donde va a ir la cremallera, pero con la puntada más larga que tenga nuestra máquina. Planchamos la costura abierta. Ahora colocamos la cremallera boca abajo justo sobre esa costura planchada. Si los alfileres os mueven la tela, usad cinta adhesiva de costura o hilvanad a mano.
Esto garantiza que no se mueva ni 1 milímetro bajo la máquina. Aquí va el secreto para que no quede un bulto feo. Cuando lleguéis a la altura del carro, clavad la aguja, levantad el prensatelas y pasad el carro hacia atrás. Así la costura queda recta. La cremallera invisible viene con los dientes enrollados hacia adentro. El paso cero e innegociable es pasarle la plancha a temperatura media-baja, abriendo el rulito de los dientes, para que queden planos. Si no hacéis esto, el prensatelas no hará su magia. A diferencia de la normal, aquí trabajamos con la cremallera abierta de par en par. Vamos a hacer 2 marcas en la cremallera, una de inicio y otra de final, justo donde empezaría la costura de nuestra prenda. Ahora encaramos derecho con derecho y la fijamos con alfileres. Primero vamos a darle un pespunte usando el prensatelas de cremallera universal de guía. Esto nos va a ayudar a la hora de coser la cremallera con el prensatelas de cremallera invisible. Así no se nos moverá nada de nada. Para coser la otra cinta y que nos cuadre todo bien, subimos la cremallera y fijamos con alfileres. Comprobamos que todo cuadre bien y pasamos el pespunte con el prensatelas de cremallera normal. Ahora sí, vamos con el prensatelas de cremallera invisible. Fijaos en esto, metemos los dientes por el carril izquierdo. La aguja va a caer justito al lado del diente, pero sin pisarlo. Si coséis el diente, la cremallera no subirá. Como veis, con la preparación adecuada y el prensatelas correcto, no hay nada que se nos resista. Es pura técnica y un poquito de paciencia. Si este tutorial os ha salvado la vida o algún proyecto que teníais por ahí atascado, quiero recordaros que ahora el canal tiene activado el botón de supergracias. Es una forma directa de apoyar los vídeos para que siga creando estas masterclass. Y si habéis llegado hasta aquí en la primera semana de publicación de este vídeo, probad el nuevo botón de hype que YouTube acaba de poner. Nos da un impulso gigante a los canales pequeños para llegar a más gente y me hace una ilusión tremenda. Contadme en comentarios, ¿cuál es la próxima técnica a la que le tenéis miedo? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!